Así que les cuento que hoy día vamos a ver el set 7, o sea, set 8 digo, perdón, externalidades y bienes públicos, ya van a corresponder esto corresponde al capítulo 10 del Mankyu y la mitad del capítulo 11. Eh, Son capítulos bien cortitos, va a ser una ayudantía bien hablada. Se trata más de no hacer tanto ejercicio ahora, sino el hecho de que ustedes entiendan conceptos que van a ser clave, sobre todo en la realización de su trabajo. Eh, yo estuve viendo por ahí la pauta del trabajo, ustedes tienen que entregar a fin de mes. Probablemente esta sea la penúltima ayudantía. Creo que falta solamente un tema y lo mandó un correo a la profe Carolina para que me confirmara. Pero por el momento, según lo que tengo entendido, esta va a ser la penúltima ayudantía y de ahí en adelante ustedes pueden claramente hacerme consulta. Podemos juntar de igual forma el viernes si es que ustedes quieren eh, ver temas del trabajo. Yo sé que ustedes por ahí están en quinto año, quinto semestre, creo, la mayoría de sus carreras. Yo sé por ahí que quizás algunos pueden tener falencia en el momento de escritura. eh, los puedo ayudar con todo ese tipo de cosas. Puedo ayudarlos en reacción, así que es cosa que ustedes me pidan nomás y nos ponemos de acuerdo. Puede ser esta misma hora el día viernes, que sería lo mejor, o puede ser cualquier día. Sería ideal que alguno de ustedes ya haya visto la pauta del trabajo que la profe la subió a Canvas, y para que le echen una miradita, escojan los temas que puso la profe, también interesante. Y bueno, en las ayudantías pasadas yo vi que varios de ustedes tenían un pensamiento bien crítico y eso les va a servir mucho en el trabajo, pero de nada sirve un pensamiento crítico cuando no tiene como base fundamento. Y eso es lo que le quiero entregar, al menos esta ayudantía y la que nos va a seguir. Eh, no tanto ejercicios, porque como les dije, no van a tener certamen de esto, así que no saco nada con hacer ejercicios sobre esto y gráficos y demás, sino que quiero que ustedes entiendan conceptos que van a ser clave y, y que tienen que incluir en sus trabajos. De hecho, todos los conceptos, de hecho, no sé si han visto bien los sets que yo siempre subo, siempre pido algunas definiciones y es porque yo necesito que ustedes las tengan claras. ¿Ya? Quizás más de algunos de ustedes va a tener más adelante otro ramo de economía, otro ramo de macro, de microeconomía, y los conceptos son fundamentales. ¿Eh? Así que, como les dije, vamos a trabajar en el C8. Les voy a compartir pantalla de inmediato. Aquí está. ¿Ya? Ustedes saben la metodología, si es que tienen dudas, si es que voy muy rápido, lo que sea, pueden levantar la mano, escribir en el chat o simplemente prender su micrófono y yo voy a estar aquí atento mirando para, para atender a cualquier duda que puedan tener. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Set 8, externalidad y bienes públicos, ya les dije, capítulo 10 y la mitad del capítulo 11 del Mike. ¿Ya? Ese va a ser su libro de cabecera para este curso y que probablemente van a tener que consultar algunas veces para cuando hagan su trabajo. Vamos a empezar con el 1. Dice, define con tus palabras el concepto de externalidad. ¿Ya? Que nosotros podemos pensar que es externalidad. Yo siempre les digo que se define con sus palabras, nunca es tan cierto. Uno normalmente tiende a poner lo mismo eh, que y les cambia unas cuantas palabras nomás. Pero una externalidad, ¿no? Son los efectos no compensados que producen los actos de una persona en el bienestar de otro. ¿No? Fíjense lo importante de esta frase de externalidad. Eh, ¿Por qué? Porque la externalidad son
Ya luego dije efectos no compensados que producen los actos de una persona al bienestar de otra. Es decir, yo hago cierta acción y cómo le repercute esa acción a otra persona, esa es una externalidad. ¿Eh? Eh, no sé si se entiende la definición. ¿Ya? Es todo lo que yo no controlo y viene como de la mano. Podrían decirse así como los efectos secundarios. ¿Ya? Los efectos secundarios es una externalidad. ¿Ya? Ahora ya que definimos la externalidad burdamente, ¿verdad? Como un efecto secundario de las acciones, nos cabe una pregunta y es, ¿las externalidades son todas negativas? Y creo que aquí se respondió solo la pregunta con la pregunta 3 y 4. Claramente no, porque hay externalidades negativas y externalidades positivas. Y vamos a dar dos ejemplos para responder al tiro a la 3 y la 4 de externalidad negativa y externalidades positivas. Y nos vamos a ver muchos de los que aparecen, de hecho, en el libro. Ustedes, ideal que hagan esta guía un poco de conciencia e intenten buscarle algunas que yo no nombré. Ahí si quieren aquí también prender el micrófono y decir, oh, profe, esta podría ser una externalidad negativa, sí. ¿Ah? O podría ser una externalidad positiva, sí. Hay que tener en claro que hay externalidades que de repente son positivas para una persona y negativas para otra. Entonces, depende mucho la mirada. Entonces, una externalidad negativa, de las más comunes, puede ser, por ejemplo, los gases que emana un auto. ¿No? ¿Verdad? Este humo que se sale, claramente una externalidad negativa para las personas que van a respirar este aire. ¿No? ¿Por qué? Porque estos autos tienden a contaminar mucho, ¿verdad? Y, y es por eso que el gobierno en sí intenta, por ejemplo, en Santiago, eh, se ponen límites al uso de los catalíticos. No sé bien cómo es la cosa, pero los autos que no son catalíticos que eh, no pueden salir todos los días en circulación. No sé si sabían eso. Depende de la patente, depende no. Esto es para esto mismo. Si bien es también para el tráfico, también es para el tema de contaminación y evitar esta externalidad negativa. ¿Sí? Otra externalidad negativa, ya, no sé si escucharon, está mi perro abajo, son los perros que ladran. Eh, Desgraciadamente, mi perro que está ladrando puede ser una molestia, quizás para ustedes que están acá, para mis vecinos para acá, pero probablemente mi perro que ladra en la noche porque un ladrón quiera entrar a mi casa, quizás sea una externalidad positiva. Entonces, como les dije, las externalidades son positivas, son negativas, depende del punto de vista que uno lo mire y en el escenario donde uno lo mire. En este escenario, hoy actual, a esta hora, que mi perro se ponga a ladrar, es una externalidad negativa para ustedes que están aquí escuchando y quizás para mis vecinos que quizás están también en teletrabajo o un montón de cosas. ¿Y qué externalidades pueden ser positivas? Porque de repente es muy difícil pensar en externalidades positivas y la verdad sí es difícil. Pero fíjense que el libro nos dice dos que son eh, bien buenas. Por ejemplo, los edificios históricos restaurados generan una externalidad positiva porque los peatones, los automovilistas que pasan al lado, pueden disfrutar de su belleza y del sentido de la historia que transmiten. ¿Ya? Si bien esto, pues ya puede ser, quizás alguien me puede decir, no, es que tío, sabes que a mí no me gusta que restauren estas cosas, prefiero que lo demuelan y construyan un edificio nuevo. A eso es lo que voy, las externalidades son positivas y son negativas a veces y hay que intentar determinar y por ahí el gobierno tiene que ver lo que es óptimo para la sociedad en general. Otra externalidad positiva de las que nos dice el libro puede ser la investigación sobre nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si bien si yo investigo sobre nuevas tecnologías y demás, voy a crear conocimiento. Y este conocimiento puede ser utilizado por otras personas. Si bien yo lo quiero para mi bien propio, ya yo quiero una tecnología. O sea, es que yo voy a inventar un computador
que la batería dure una semana, como lo hacen de repente los relojes inteligentes. Una semana maravilloso, ¿verdad? Despreocuparse de que no se puedan. Eso lo quiero para mí porque yo tengo un problema, ¿verdad? Y que quiero hacer eso, eso me solucionaría la vida. Eso va a generar un conocimiento probablemente en la gente que va a querer también hacerlo y una externalidad positiva a la gente que probablemente va a querer también esta batería maravillosa. ¿Eh? Entonces ustedes intenten también pensar en externalidades que pueden ser negativas, lo que es fácil, pensar en externalidades negativas, pero también en externalidades positivas que de repente es un poquito más difícil de analizar. ¿Eh? Ahí tenemos respuestas hasta la 1, 2, 3 y 4. Les vuelvo a repetir, si ustedes tienen duda algo, pueden levantar la mano, simplemente prender su micrófono, escribir en el chat. Yo estoy aquí atento a todo, así que cualquier cosa. Si realmente tienen duda con la 1 y vamos a ir en la 5, no hay problema, pueden hacer la pregunta. Así que una pregunta importante, las externalidades hacen que a los mercados ineficientes e imperfectos. Esta pregunta es difícil de responder. Las externalidades sí son una imperfección de mercado, pero ¿hacen los mercados eficientes o ineficientes? Depende, depende de la externalidad. De por sí, la externalidad, como es algo ajeno al mercado, algo que yo no puedo controlar, es una imperfección de mercado, eso está claro. Las externalidades son una imperfección de mercado. Aunque sean puras externalidades positivas, es una imperfección de mercado. ¿Ah? Porque probablemente algunos se beneficien más que otros y demás. Pero ¿lo hace ineficiente? Probablemente no. O probablemente sí. Depende de la externalidad. O sea, en una mezcla de externalidades negativa y positiva va a ser ineficiente en la suma. Pero el hecho es por el hecho de que hay externalidades negativas. Eso lo hace que sea ineficiente. Que son muchas veces imposibles de tratar. Pero son las externalidades positivas pueden hacer que el mercado más eficiente incluso, a pesar de que sea imperfecto. El ejemplo de las tecnologías. Ahora, chuta, pongámonos en otro caso. Yo logro crear un automóvil en donde el motor funciona en base solamente a aire. Entonces el automóvil parte con benzina y a medida que va tomando vuelo le entra aire por la rejilla y ese aire provoca que el motor vaya solo, entonces no me gasta benzina. Ejemplo. Eh, Eso va a ser una tecnología totalmente revolucionaria, un montón de cosas que me va a hacer más eficiente el mercado de los automóviles. Va a ser más eficiente incluso el bolsillo de las personas, porque mira con lo que tenéis que gastar de benzina, combustible solamente para iniciar el motor. Y una vez agarre vuelo, tú manejas en base a aire. ¿Ah? O una mezcla de las dos, no sé. Eh, Esto es una imperfección de mercado, sí, porque eh, probablemente el mercado se va a ver influenciado por esto y eso ya es una imperfección de mercado. Y probablemente el mercado de la benzina se va a ir a pique en Chile. Los precios bajarían mucho también. Eh, lo que por otro lado sería bueno, pero todo eso es una imperfección. Pero por otro lado haría el mercado más eficiente. Entonces las externalidades no siempre van a hacer los mercados ineficientes, sí siempre lo hacen imperfectos. ¿Eh? Sigamos con la siguiente. Explique el teorema de Coase. ¿Eh? Eh, para saber un poco el teorema de Coase, ustedes tienen que saber que muchas veces para solucionar las externalidades son fundamentales soluciones que son privadas. O de repente soluciones públicas que influyen mucho en los privados.
Y de hecho este teorema que usé es muy importante para la economía, dado que lo hizo el economista, eh, no me acuerdo el nombre, Ronald creo que sé, y es un teorema muy eficaz y que lo ocupan mucho los gobiernos, ¿ya? Mucho, mucho, mucho. Entonces, según este teorema, si los particulares pueden negociar sobre la asignación de los recursos sin ningún coste, el mercado privado siempre puede resolver la externalidad y asignar los recursos eficientemente. Aquí voy con esto. No sé si se acuerdan los principios en la primera ayudantía que tuvimos y la primera clase que ustedes tuvieron también. Los 10 principios de los economistas, de la economía. Y estaba uno de los principios y también estaba un problema de los matemáticos que era asignar los recursos de manera eficiente. Eh, Esto es casi imposible en la práctica. ¿Y por qué es tan imposible? Por el hecho de que siempre hay externalidades. Pero el problema es que normalmente la asignación de recursos nosotros la dejamos en manos de entes públicos. Y Coase decía que si los particulares pueden negociar estas asignaciones, probablemente el mercado privado va a resolver los problemas de las externalidades. Es decir, que hay una externalidad negativa, probablemente los particulares la resuelvan con tal de ellos poder recibir los recursos de manera eficiente. Esto es algo que se ocupa mucho eh, por los economistas de los estados. Muchos países ocupan esto, a pesar de que quizás de repente un poco utópico, de repente hay eh, otros países que son sus decisiones están basadas solamente en el gobierno, ¿verdad? Y no dejan que los privados influyan. Eh, Ahí de repente quizás no pueden ocupar el teorema de Gauss, pero normalmente en la vida actual los países son más liberales y el teorema de Gauss es base para resolver muchos problemas que pueden afectar los eh, la externalidad negativa. ¿Sí? Ustedes saben que pueden ir interrumpiendo. Entonces, definamos también el concepto de impuesto correctivo y lo vamos a definir aquí. Impuesto correctivo. ¿Sí? Y esto es un impuesto que está destinado a inducir a los individuos a tener en cuenta los costes sociales de una externalidad negativa. Voy a poner un ejemplo, bueno, si ustedes lo buscan en un paper que es de un profe de esta universidad, magíster en Economía y Recursos Naturales, Moisés Carrasco, eh, que habla sobre la estufa y el cambio de estufa. ¿Ya? Un paper muy, muy, muy chileno. El tema es que, no sé si saben ustedes, pero bueno, en Concepción no se pueden ocupar estufas a leña. O sea, en Santiago. Y tenemos problemas también en varias comunas. Yo soy de Los Ángeles, de hecho estoy acá en Los Ángeles ahora. Los Ángeles siempre ha tenido un problema de contaminación por el hecho de que está en la parte céntrica entre lo que es el mar, ¿verdad? Más acá y antes de la cordillera, el mismo problema que tiene Temuco, están ubicados casi en la misma zona. Entonces es como básicamente estas ciudades están como en un hoyo, igual que Santiago. Entonces se acumula mucho lo que es la contaminación. ¿Ya? Es por esto que muchas veces a nosotros nos ponen restricciones también para el uso.
ustedes también. Probablemente para el uso de estufa y demás. Entonces, si dicen, no sé, hoy día hay restricción, pero hay dos tipos de restricciones. Una restricción que simplemente no te deja prender estufa durante el día, es pues si es que el ambiente está demasiado contaminado, y otra restricción que te dice en ciertos horarios no se puede prender la estufa. Y si no hay restricción se puede prender. Pero ¿qué ha hecho esto? Lo que pasa es que la estufa, el prender una estufa genera una estufa a leña, genera una externalidad negativa del humo de la estufa, ¿verdad? Son demasiado contaminantes y es una externalidad negativa que tiene costes sociales muy grandes. ¿Por qué? Porque toda la ciudadanía se ve involucrada en esta externalidad negativa y claramente se va a ver desfavorecida por la calidad del aire. Es por esto que el gobierno, eh, uno entrega su estufa antigua y ellos nos dan una cierta cantidad de plata para que nosotros compremos estufa pellet, que son unas estufas nuevas, ¿verdad? Que se pone es con un tipo de aserrín seco, que se supone que es más eficiente, que contamina menos. Uno creo que puede comprarse eso, puede comprarse otro tipo de calefacción menos contaminante que la estufa leña. Esto es un impuesto correctivo. El impuesto correctivo es el hecho de las restricciones. Porque uno realmente tiene la idea de que un impuesto simplemente es eso que te van a cobrar, pero las restricciones también pueden ser un impuesto por el hecho de que te cobran también, si es que yo no cumplo con eso. Entonces, el hecho de que a mí me ponga restricción al uso de estufa leña ha hecho que mucha gente de ocupar estufa leña y empiezan a ocupar estufa pellet o una calefacción central o un aire acondicionado o otro tipo de calefacción. Esto es un impuesto correctivo. Tengo un problema social muy grande de externalidad negativa, pongo un castigo o un incentivo para que la gente cambie su manera de actuar y que pueda eliminar de cierta manera o parcial o completamente, ojalá, esta externalidad negativa. ¿Eh? Acuérdense, si tienen dudas, pueden ir preguntando. Entonces, para esto vamos a tener que saber muy bien algunos tipos de bienes. Nosotros ya vimos varios tipos de bienes, pero ahora vamos a ver otros más, ¿ya? Y va a estar primero el bien excluible. Entonces, que esto tienen que acordarse de todas estas cositas. Probablemente les sirva mucho en su trabajo hablar de un bien excluible, de repente de externalidad que provoca algo. Va a ser súper enriquecedor su trabajo y créanme que la profe cuando lo revise va a quedar maravilla. Un bien excluible eh, es cuando es posible impedir que lo utilice una persona. ¿Ya? Nosotros normalmente hablamos mucho de bienes que son bienes básicos. ¿Ya? De hecho, popularmente dicho, hay que asegurar los bienes básicos y demás. Eh, sí, está bien, pero ¿qué es lo contrario de bienes básicos? O sea, eh, porque si bien ya los bienes básicos tengo que tenerlo ahí siempre, hay bienes que de repente también me generan cierta satisfacción y que yo los quiero consumir, pero de repente estos los puedo sustituir por otros. Y esto también eh, es cosa que en sí la sociedad, los gobiernos de turno, ¿verdad? Tienen que poner mucho énfasis. Hay que a determinar, ¿no? Y poner ojo en estos bienes que son excluibles. Bienes que están generando normalmente una externalidad negativa, ¿ya? Pero yo puedo impedir que la persona lo utilice igual. Y el mismo esto de la estufa es así. O sea, si bien, ¿por qué? Porque este tema de la estufa yo no voy a dejar de utilizar calefacción, o sea, si no la voy a cambiar por otra. Pero
de alguna forma impido que la gente utilice este bien, que me va a tener unos costos sociales muy grandes. ¿No? Y aquí se pueden ver un montón de cosas. Si ustedes se ponen a investigar, por ejemplo, el tema de las aguas, yo creo que más de alguno de ustedes ha ido al Salto del Laja acá cerca de Los Ángeles. Eh, bueno, el Salto de Laja en el invierno es hermoso. O sea, tiene un flujo de agua tremendo. Las lluvias claramente ayudan mucho en eso. Pero no sé si ustedes han ido en el verano. Ahora cae casi un chorrito de agua por la cascada. Y eso pasa porque la gente desvía el río para los riegos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo yo puedo impedir que la gente utilice ese bien de agua? Probablemente este bien de agua, alguien me puede decir, no, no es excluible, es casi un bien básico, porque la gente no va a poder producir sin agua. Y si bien es cierto, pero aquí está la cuestión. Yo tengo que ocuparlo de arriba, quizás algún impuesto correctivo o algún incentivo. ¿Qué puedo decirles? Puedo financiar a estos agricultores que ellos hagan piscinas naturales. Estas piscinas naturales son hoyos, ¿verdad? Que simplemente se llenan con la lluvia. Entonces, claramente en el invierno ellos no necesitan regar porque probablemente esto se riega solo, pero en el verano, para yo no desviar estas aguas de los ríos que me generan una externalidad negativa, quizás para los turistas, para la gente que vende de repente, no sé, boletos para entrar a los campings y demás, para ello una externalidad negativa, la gente, los agricultores van a poder usar estas aguas que quedan en estas piscinas naturales para regar. Quizás no la va a alcanzar para todo el periodo de verano, pero menos agua van a tener que sacar del río, sí o sí. ¿Eh? Entonces, este puede ser un bien excluible si nosotros lo juntamos con un tipo de incentivo o impuesto correctivo y demás. ¿Ya? También puedo poner un impuesto, un castigo a que la gente eh, desvíe los ríos, pero no lo podemos hacer porque sabemos que en Chile eh, el derecho a las aguas se vendió. ¿Eh? La siguiente definición me habla sobre el bien rival en el consumo. ¿Eh? Bien rival en el consumo. Eh, es cuando uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. Y aquí sí que tenemos, aquí sí que cabe de cajón el, el ejemplo que había dicho recién, de las cascadas en el Salto Laja. Porque las personas, los agricultores, ocupan esto, ¿verdad? O por ahí la gente que es de la empresa de turistas y demás, el área turística, se va a ver muy poco beneficiado porque no van a poder ocupar esa agua para que la cascada se vea hermosa, para que la gente se bañe en los campings y demás. Esto es un bien rival de consumo. ¿Bien? Normalmente en economía intentan poner un ejemplo de las carreteras con peaje. Un bien rival de consumo pueden ser las carreteras congestionadas, porque el que esté un auto más me va a impedir a mí, ¿cachai?, seguir avanzando. ¿Por qué? Porque hay un taco gigante. Entonces, el uso por parte mía va a reducir el uso de la otra persona. Entonces, el hecho de que yo esté ahí va a hacer que la otra persona no pueda usar la carretera como a ellos le quisiesen hacerlo. ¿Eh? Existe también ¿sí? Profe, un ejemplo de este caso podría ser el tema, no sé, por ejemplo, del retail, de todas las grandes marcas, los malls, todo eso. Un rival podría ser las pymes o los emprendimientos. No, mira, los bienes rivales hacen referencia a bienes, no a mercado.
Podrían ser, por ejemplo, no sé si ustedes ubican cómo funciona Sara. Sara saca colecciones. Y las colecciones, por eso la gente normalmente sabe, no hay colección Sara, ¿verdad? Y ahí están normalmente la mayoría de las mujeres que son fanáticas de esto, van y compran esta colección y son colecciones totalmente limitadas. Es una cierta cantidad de prendas por una cierta cantidad de tiempo. Estos son bienes rivales en el consumo. Porque el hecho de que yo compre esa va a impedir que otra persona los compre. ¿Por qué? Porque son, si yo los compro todos, la otra persona no va a poder más. Y no van a sacar más. Porque así es la metodología de ser. Ya, profe, me quedó claro. Súper. Entonces está también la definición de bienes privados. Los bienes privados son bienes que son tanto excluibles, ¿eh? Es decir, que yo puedo dejar de ocuparlo, como rivales en el consumo. ¿No? Esa es la definición de bienes privados. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cuál podría ser un bien privado? ¿Ya? Eh, y de hecho, el ejemplo más gráfico que se da es también de las carreteras congestionadas. Pero las carreteras congestionadas uno puede decir, bueno, eso es es de uso público, ¿eh? Pero las carreteras congestionadas que tienen peaje son bienes privados. Por el hecho de que el que yo esté ahí va a reducir el uso por otra parte de otra persona, pero créanme que si ustedes quieren llegar a donde sea en Chile, hay un camino alternativo. Eh, en donde no se paga peaje, en donde tal cosa, pero probablemente quizás como voy a dejar el auto, ¿verdad? Porque voy a tener que pasar por un camino de tierra, muchas veces, o caminos pavimentados que están casi abandonados. Se puede llegar, sí, y probablemente sea hasta más largo. Entonces, es posible que yo no lo ocupe, sí. Pero la verdad es que son bienes privados por el hecho de también de estar ahí, de tener peaje. Entonces, vamos a hacer la otra definición de bien público. Estamos casi terminando. Bien público son bienes que no son ni excluibles ni rivales en el consumo. Es decir, ninguno de los dos. ¿No? Y un ejemplo de bien público hay miles, ¿verdad? Miles. Pero la verdad hay que saber definirlos bien. Eh, un ejemplo podría ser una carretera estatal. Una carretera que se hizo netamente por... Me hace a mí, bueno, no he ido, quiero ir, tengo unas ganas tremendas, que la carretera austral no tiene peaje. Y probablemente encontrarse con la carretera austral eh, sin, o sea, con tacos, yo creo que es muy difícil. Eh, entonces, el hecho de ir a una carretera descongestionada y que esta carretera no tenga peaje, y que no tenga peaje significa que es estatal, para mí va a hacer que eso sea un bien público. ¿Eh? Bueno, y en público pueden ser muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros intentamos privatizar los bienes públicos para tener una mayor calidad de bien. El mismo tipo de las carreteras. Antes, para llegar de Los Ángeles a Concepción, eran casi 4 horas. Una carretera larguísima, era muy peligrosa también. Eh, Después crearon la 5 Sur y era de una vía para llegar de aquí a allá. Eh, Cosas que me acuerdo, yo no soy mucho más grande que usted. Y después hicieron la carretera de 2 vías. Pero a cambio, a nosotros nos cobran un peaje. ¿No?
Y de hecho, si es que yo quiero desviarme de camino y doblo ahí en Cabrero y quiero ir a Chillán, es el peaje más caro de Chile. Entonces, de repente un bien que nosotros teníamos público, que quizás nosotros decíamos, ya, este bien nos pueden servir mucho, bueno que sea público, así no tengo que pagar y demás, y probablemente tengo un bienestar grande, probablemente muchas veces el bienestar es mayor cuando el bien es privado, a pesar de que yo tenga que pagar. Quizás lo que yo pague va a ser mucho menor a cambio de que se me rompa, se me reviente la rueda cada vez que yo quiera viajar de una ciudad a otra. Prefiero pagar el peaje 1000 veces. Y prefiero ahorrarme en benzina eh, la plata que voy a tener que pagar muchas veces en peaje, porque es benzina y tiempo que me demoraría más en una carretera más larga. Entonces, de repente los bienes privados no son tan malos como uno cree. Ahí hay que distinguir bienes públicos que son fundamentales para la gente también. O sea, yo muchas veces se habla de que el agua está privatizada aquí, uno siempre le paga a los españoles, ¿verdad? Ahora Bio lo compraron los chinos. Eh, Hay bienes públicos que o sea, bienes que son privados que muchas veces deberían ser públicos también. Y eso. ¿Mm? De hecho, mira, se me ocurrió una cosa. Existe un profesor que hace clase, creo que en Santo Tomás, un profesor ecuatoriano que se llama Manuel Chonca. Él es magíster también de la... Bueno, él estudió economía en... No, creo que estudió... Sí, Business Economic en Ecuador y después hizo el magíster en en economía de recursos naturales aquí en la UECONCE y él hizo un paper que era un paper súper simple, una investigación muy simple y era sobre el consumo de energía eléctrica en el Ecuador, donde el ecuatoriano le interesó hacer eso y ese fue su tesis de grado para el magíster. Sorprendentemente ese paper ha sido citado unas 150 veces. Un paper de magíster, muchas veces no pasa eso, porque uno de repente hace los papers de grado para cumplir y para poder titularse, no sé. Este sorprendentemente, un paper súper simple, ¿ah? Y publicado en una revista súper menor, con no tanto impacto internacional ni nada. Ha sido citado muchas veces, 150 es bastante. Pregúntenle a alguno de sus profesores si tienen algún paper que haya sido citado así. Y él, sorprendentemente, tampoco se preocupó mucho más de investigar más. Creo que nunca más hizo una investigación ese profesor. Pero, ¿por qué era tan sorprendente eso? Porque él tenía una base de datos que era única en el mundo. Muy particular. Por ejemplo, que en Chile no se podría hacer nunca, porque él sabía lo que consumía cada gente. Aquí si uno quisiese hacer eso, tendría que ir, no sé, a CGE y a todas las empresas de luz a pedirle información sobre la gente, sobre los consumos, cuánto ellos ganan y demás. Allá en Ecuador todo es estatal, todo eso son bienes públicos. Entonces, ellos podrían darse, o sea, él pudo darse eso porque la información pública es abierta para todos. Y aquí hay algo que interesante. El 12 ahí, acuérdense si tienen dudas, pueden interrumpir, levantar la manito o escribir. Nos quedan dos preguntas nomás. En la 12 se explica el teorema del parásito o free rider. Y me gusta este teorema porque la verdad igual es muy usado por la gente. O sea, ¿por qué creen muchas veces también esto tiene mucho que ver con las concesionarias? O cuando tiran de repente... les voy a poner un ejemplo. Si yo para Año Nuevo, yo quiero hacer plata y no quiero hacer una fiesta para Año Nuevo, ¿sabes? Que no, voy a decir, no saco nada con hacer una fiesta porque, no sé, X motivo, no quiero hacer una fiesta, nada.
tengo un problema y no me pude conseguir la patente para vender alcohol y no saco nada con hacer una fiesta y uno sin alcohol, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a abrir y voy a lanzar fuegos artificiales. Y voy a hacer un espectáculo tremendo de fuegos artificiales, voy a cobrar por entrada y la gente va a quedar totalmente maravillada. La verdad es que vendí 5 entradas y a puros familiares. Chuta, perdí toda mi inversión. ¿Qué pasó? Pasó que los fuegos artificiales caen en el problema de este teorema del parásito Free Rider. La gente puede consumir el bien sin pagarlo. ¿Por qué? Porque la gente de la casa, la señora de la casa al lado no me iba a pagar una entrada para entrar al recinto si la de la casa al lado miraba para arriba y a los fuegos artificiales igual. Eh, entonces, probablemente, ni los fuegos artificiales sean súper lejos, entonces probablemente muy poca gente me hubiese comprado esa entrada. Este es el problema del parásito. La gente se va a negar a venderme por un bien. Vender algo por un bien. O sea, pagar por un bien que ellos pueden tener gratis. ¿Y cuál sería la solución aquí? Eh, que como esto me va a generar de alguna u otra manera una satisfacción social, aunque ahora, en verdad, se están prohibiendo harto los fuegos artificiales por los peligros que conlleva, mucha gente lesionada y el problema también que le genera a los animalitos, lo que yo estoy muy a favor también. Siento que por ahí realmente es un gasto innecesario que hacen las municipalidades, pero a veces no lo hacen las municipalidades y a veces sí lo hacen privados. ¿Y cómo ganan estos privados? La municipalidad le paga. Entonces, una solución a este problema del teorema del parásito Free Rider es que los entes privados, o sea, los entes públicos, le paguen a estos entes privados para que hagan de igual manera estas actividades, sabiendo que el ente privado no va a vender entradas. Entonces, el ente privado va a actuar casi como bien público, porque va a estar subvencionado por él. ¿No? De repente hay campeonatos que son libres. Me acuerdo aquí en Los Ángeles hace un tiempo vino, fue un mundial se hizo acá en Los Ángeles, en el polideportivo que hay acá, un mundial no me acuerdo si era de handball o de voleibol. Y las entradas eran gratuitas, pues uno tenía que ir a retirarlas, ¿no? Uno podía retirar como 2 entradas por persona. Eh, Chuta, ¿cómo ganó? ¿Qué ganaba acá con tenerlo acá? Pues, o sea, no creo que muchos turistas, no creo que haya venido a viajar gente a ver handball desde otras partes, quizás sí, quizás me equivoco, no sé, pero probablemente nada. El problema es que ahí, claro, pues, eh, si es que el polideportivo tiene ese dueño y administradores, probablemente se les pagaron a ellos, claro, para hacer esto público. ¿Ya? Y ahí de repente quizá no es tan importante lo económico, de repente lo cultural también es muy importante. Acuérdense que esta guía se llama bienes públicos, es muy importante lo público realmente para una sociedad, la cultura es muy importante. Y acuérdense que la cultura no es solamente saber interpretar las pinturas, o saberse la historia de unos cuantos edificios, sino que la cultura en todo ámbito y cultura deportiva también. Entonces, probablemente ahí hablaban mucho de cultura deportiva que la querían fomentar. ¿Ya? Y por último, nombremos 3 bienes públicos que son importantes, ¿ya? Que sean fundamentales, que no pueden faltar, es decir, un bien que sea público y que por ninguna manera sea casi eh, un bien esencial. Y bienes públicos en donde se gastan, por ejemplo, la plata de repente en defensa nacional. Eh, Uno de repente se pregunta, chuta, ¿por qué los países gastan tanto en militares
tanto en de repente unos tanques, unos aviones de guerra, si en cuántos años no nos vimos a guerra, ¿cachai? Eh, ya, es verdad, pero la verdad es que en temas geopolíticos, aquí no me voy casi por otro tema, chuta, si es que hay un país que no tiene nada de defensa, puede venir otro y te quita el territorio, y es así, y así ha sido en la historia del mundo. Claro que ahora estamos más civilizados que antes, al menos en, en esta parte del mundo, ¿verdad? No hablar de Medio Oriente, que ahí quizás están un poquito, siguen un poco en el pasado, encuentro yo, de intentar solucionar los problemas con guerra. Eh, pero si yo no tuviese, si Chile no tuviese nada, probablemente Perú y Bolivia ya se hubiesen querido vengar del territorio que se les quitó. ¿Verdad? Bueno, que se les ganó. Entonces, ¿es necesario, es importante la defensa nacional? Claro, y a pesar de que uno de repente piensa que no, son muy necesarias. Es verdad, a veces sí hay gasto innecesario, pero es necesario en sí tener una defensa nacional. De repente también es importante una investigación que sea básica, y la investigación básica aglomera hartas cosas, como por ejemplo el tener investigación en temas de también la policía, o sea, una policía de investigaciones. El hecho de que la gente, ¿por qué va a ser importante? Porque así, si hay una investigación constante sobre el comportamiento de la gente no va a intentar o va a disminuir la forma en que se aprovecha de la otra gente. Van a disminuir las estafas y demás. Si no existiera la PDI aquí en Chile, créanme que la cantidad de estafas, de actos ilícitos sería mucho mayor. Porque muchas veces mm, Carabinero no actúa mucho de esa forma. O sea, Carabineros muchas veces están en el acto, o cuando uno los llama y demás, no son investigaciones, por eso está la policía de investigaciones. Y la policía de investigaciones sí trabaja así, o sea, es una búsqueda constante de cosas. Entonces, esto para nosotros es fundamental. Uno de repente puede decir, quizás uno puede, un país puede sobrevivir sin policía de investigaciones. Eh, no, y de repente los países normalmente hacen incluso policías de investigaciones que son especializadas en ciertos temas porque son fundamentales en los países. En Estados Unidos está la FBI, que es como la policía de investigaciones de acá, pero también está la DEA que es como el organismo antidroga. Entonces ellos hicieron una policía de investigaciones especializada en eso. ¿Por qué? Porque vieron que gente se estaba aprovechando mucho de esto, ¿verdad? Estaban vendiendo mucha droga, aprovechándose de la gente, de la adicción que provocaba la droga en la gente, un aprovechamiento. A pesar de que uno no le pone una pistola en la cabeza para que la gente compre, es un mercado totalmente ilegal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de investigación es fundamental, ¿verdad? Y está también el caso de Colombia. Colombia no siempre han tenido también tienen una policía de investigación y también tienen un organismo que es como la DEA, que no me acuerdo el nombre. Pero lo inventaron muy tarde. Lo inventaron cuando ya Colombia era conocido mundialmente como casi la capital de la droga. Entonces, de repente también hay el problema de los gobiernos, el actuar de una forma proactiva y no reactiva. ¿Ya? Palabras que ustedes tienen que tener en claro cuando hagan su trabajo. La proactividad es distinto a la reactividad. La proactividad es verdad, es intentar actuar antes de que sucedan las cosas. La reactividad es una vez que esto pasó, voy a hacerlo. ¿Cachai? Y cosa que pasó aquí en Chile también, ¿ah? No sé si ustedes han caído en estos chistes de Antofagasta, eh, que está lleno de colombianos, y verdad, y es verdad, ¿eh? En Colombia sí hay muchos colombianos y ahí sí hay mucho tráfico, muchos sicarios, ¿verdad? Yo tengo familiares allá y es algo que se vive. Eh, pero esto fue porque a pesar de que ahora, antes, en la aduana, los pasos fronterizos eran súper livianos, o sea, venía cualquier persona a Chile, se abrían los pasos a cualquier persona.
Y ahora, claro, ahora es un tema mucho más riguroso y demás. Y entonces la investigación en ese sentido fue muy reactiva, más que proactiva. ¿Eh? Podríamos haber evitado muchas cosas. Y nombremos otro bien público importante, programas de lucha para la pobreza. ¿Ya? Techo para Chile, a pesar de que son bienes de repente que no son, que son privados, pero actúan muchas veces como bien público, porque a pesar de que eh, de que no sean financiados por el Estado muchas veces, sí son financiados por las personas mismas. O sea, ¿quién nos da una moneda para el techo para Chile? O sea, las fundaciones muchas veces son bienes, son instituciones privadas, pero eh, que actúan como instituciones públicas. Eh, Guaniquén, ¿ya? Porque son para Profe, niños quemados, pero en otro sentido. Dime, Nicolás. los bomberos igual sería un bien público. Sí, sí, los bomberos también es un bien público, ¿verdad? Y muy importante, y debería estar en estos ejemplos también, ¿no? A pesar de que siempre nosotros decimos que deberían, ¿verdad?, subirle de repente el presupuesto, pagarle, eh, pero es un bien público aquí en Chile, ¿no? Súper, súper bien. Vale, Ahí perfecto. ustedes pueden darse más ejemplos. Como les digo, sé que ustedes todavía no han visto lo de la profe que subió la pauta del trabajo, revisen porque tienen que elegir tema, me hace. Y no sé si tienen que mandárselo y sería ideal que vayan leyendo, me pueden preguntar de repente si tienen dudas con algo. Lo vuelvo a repetir, aquí está mi correo. Me pueden hablar por el Teams también, pero no lo encuentro muy práctico porque no me llegan las notificaciones si no lo tengo abierto y normalmente lo cierro. Yo tengo clase y después lo cierro. Entonces, un correo lo voy a responder el mismo día, el día siguiente más tarde. No va a pasar de 24 horas. Y bueno, si tienen dudas más que son que ustedes quieran necesario juntarse, nos podemos juntar dentro de la semana, podemos ponernos de acuerdo, no hay problema. Y esto es para todos, no solamente para la gente que está aquí conectada, para cualquier persona que escuche y vea este video a posteriori. Así que eso, chiquillos, probablemente queda una ayudantina más, así que ideal que nos veamos la próxima semana, porque ya queda tiempo todavía para su trabajo y estos bienes, si lo ocupan en su trabajo, créanme que va a quedar un trabajo de calidad. ¿Ya, chiquillos? Los Nicos, Diego, que estén bien, que tengan un muy Vale, buen fin de profe. semana. Gracias. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Cuídese. Chao. Igual, gracias.